Estamos transmitiendo en vivo desde aquí de Houston, Texas, en la iglesia Advenimiento. Y esperamos que el Señor les bendiga a ustedes en su casa, como también nos está bendiciendo a nosotros también. Quisiéramos que en cualquier país del mundo donde estén junto con nosotros, la paz de Cristo les llene a todos y que todos sus anhelos y peticiones que tengan para el Señor, Él pueda manifestarse y se glorifique en ustedes. No he tenido tiempo de leer ahora los textos que casi siempre los hermanos escriben, pero Dios de todas formas los ha leído ya. Dios ha visto lo que ustedes han escrito y el Señor sabe lo que ustedes están poniendo. Solo deseo muchas bendiciones a todos ustedes ahí en sus hogares, a los que por primera vez están conectados, a los que por primera vez han llegado a una casa porque alguien los invitó y está mirando la programación en algún país. A todos les decimos gracias por estar con nosotros ahora adorando a nuestro Dios, por elegir este canal de YouTube, este canal de televisión y edificar su vida espiritual. Quisiera en este momento pedir a Dios que bendiga a todos aquellos que tienen una petición, una necesidad. Y me gustaría saber si aquí en la congregación, como también ahí en su casa, levantando su mano le dice usted al Señor que tiene una petición en su corazón. ¿Hay alguien que quiere que oremos por usted? Pues vamos a arrodillarnos entonces y vamos a orar. Amante Padre que esté en el cielo, sus hijos e hijas levantando la mano, tanto aquí como allá en sus hogares, le han indicado a usted la necesidad que tienen, la petición que anhelan que usted les responda. Nosotros, Señor, no tenemos aquí en la tierra nadie más a quien ir y ni queremos ir a nadie más que solamente a usted. Porque creemos que usted es nuestro Padre, porque creemos que usted es todo misericordioso para con nosotros y que usted es el único que puede entendernos. Así que en esta hora le rogamos que usted escuche el ruego, el clamor de su hijo e hija que levantando la mano le hacen llegar. Sin duda usted sabe, Señor, quién está necesitando de un milagro de sanidad. Usted sabe quién, Señor, anhela que usted le sane de ese cáncer, de esa diabetes, de esa hipertensión o de esa enfermedad con el nombre que sea. Señor, usted sabe quién anhela hoy que usted toque su cuerpo y lo sane. Así que le pedimos por él o por ella, para que en base a su fe, pero sobre todo en base a su amor, usted le responda y le conceda la petición de su corazón y le restaure su cuerpo y le bendiga sanándole de toda dolencia. Asimismo, Señor, los problemas, las pruebas por las cuales sus hijos e hijas estén pasando en esta hora, le suplico que usted sea su pronto auxilio, que usted venga en su ayuda y que todos los que hoy, levantando su mano, han puesto aquí su petición delante de usted, puedan, Padre, ser recompensados por poner esa confianza en usted, por depositar esa fe y todos, oh Señor, usted les conceda la respuesta a su petición. Padre, por supuesto, que usted responda según sea su voluntad. Y ahora le suplicamos que al exponer la palabra, esta palabra, como siempre, no vuelva a usted vacía, sino que haga la obra en los corazones nuestros y que en alguna manera podamos, como resultado de esta palabra, poner nuestra vida en armonía con su voluntad y estar dispuestos, Señor, a soportar cualquier prueba que nos venga, si es por amor a usted. En sus manos nos ponemos y le pedimos su bendición al exponer la palabra. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Este día quisiera llamar su atención a las señales de los tiempos que han estado ocurriendo en las últimas semanas y que nos hablan del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero
al terremoto devastador que ha habido en Marruecos y que ha tenido como resultado más de 2.000 muertos, como también a la arrasada provocada por el ciclón Daniel en el país de Libia, dando como resultado más de 11.000 muertos también. Esto, hermanos, viene a sumarse al dolor que experimentan otras naciones por causa de la guerra, tal como está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Pero a todo esto se le suma la alarmante cantidad de personas que mueren a nivel mundial por causa del hambre. Algunas estadísticas hablan de 25.000 personas al día. Pero creo, hermanos, que todavía nos quedamos cortos con estos datos cuando pensamos en las muertes por causa de las enfermedades y la delincuencia que hay por todas partes, o las causadas por los voraces incendios como los ocurridos en Hawái. Pero si sumamos a todo esto las muertes provocadas anteriormente por la pandemia, ustedes estarán de acuerdo conmigo que es demasiada gente la que ha estado muriendo en tan poco tiempo. No cabe duda, hermanos, que el mundo está siendo despoblado cada día más. Y el horizonte parece más oscuro, con la amenaza de otro virus más mortífero que dicen que está por llegar. Pero, hermanos y hermanas, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todas estas muertes y sufrimiento? ¿Quién es el que está detrás de las pandemias y desastres naturales? Sin duda, es Satanás, el enemigo de Dios y de nosotros. ¿Y por qué lo digo? Por lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 44. Si gustan abrir las escrituras, vean lo que Jesús dijo aquí en relación a Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Dijo el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Como ustedes pueden ver, Jesús dice aquí que el diablo es el enemigo de la vida y por lo tanto lo único que trae es muerte, tanto física como espiritual. Y como es mentiroso y padre de mentira, le hace creer a las personas que el que causa el dolor y el sufrimiento es Dios. Y por eso algunos dicen: es la voluntad de Dios que yo tenga este cáncer. Es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Es la voluntad de Dios que yo muera. No, mi hermano, no es la voluntad de Dios que tú estés enfermo. No es la voluntad de Dios que estés sufriendo o que inclusive hayan muerto nuestros seres amados. No es la voluntad de Dios. Oh, hermanos y hermanas, pero Satanás le encanta que la gente diga: bueno, aceptémoslo porque es la voluntad de Dios. Hermanos, la próxima vez que se te venga al pensamiento decir que es la voluntad de Dios que estás sufriendo, que es la voluntad de Dios que fulano, fulana tiene un cáncer o alguien ha muerto, ni lo digas, porque esa no es la voluntad de Dios. Esa es la obra del enemigo. Dios no se deleita en que nosotros suframos. Dios no se deleita en que nosotros muramos. No es su voluntad. Hermanos y hermanas, esto es obra del enemigo porque él, dice Jesús, ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Por qué?
¿Por qué desde el principio? Porque Él consiguió que entrara el pecado en el mundo allá en el Edén cuando hizo caer en tentación al hombre. Y con aquello introdujo la muerte. Vean cómo el apóstol Pablo lo dice en Romanos 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oh, mis hermanos, qué tragedia esta. La transgresión de Adán no fue algo que lo afectó solo a él como individuo, sino que por su acción el pecado reinó en el mundo y ha afectado a toda la raza humana, provocándole la muerte. Por eso dice Pablo en otra parte, que en Adán todos mueren. Si no fuera, mis hermanos, por el plan de salvación, el resultado del pecado de Adán sería la muerte eterna. Pero si ustedes se fijan, Pablo dice que el pecado entró en el mundo. Es decir, es un intruso que vino de afuera y entró en el ámbito de la humanidad. Y esto que vino de afuera es, mis hermanos, porque vino de Satanás. Por eso dijo Jesús que Él es homicida desde el principio. Y esta verdad es reiterada en 1 Juan 3, versículo 8. Vamos para allá, por favor. 1 Juan 3, versículo 8. Primera Juan 3, versículo 8. Y dice el apóstol aquí: el que practica el pecado es de quién, hermanos? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para deshacer las obras del diablo. Como vemos, Juan tenía bien claro quién es el originador del pecado. Hermanos y hermanas, Satanás está pecando desde su rebelión en el cielo y lo ha estado haciendo aquí en la tierra desde, como ya dije, cuando hizo caer a nuestros primeros padres. Pero qué aseveración la que nos da Juan en relación con el que practica el pecado. Dice que eso lo convierte en un hijo de Satanás. Y esta aseveración, mis hermanos, esta aseveración no debería minimizarse, porque todo pecado de cualquier clase o grado que sea es satánico en su naturaleza, y si lo practicamos nos hacemos hijos del diablo. Una persona, mis hermanos, se hace hijo del diablo imitando su conducta, la conducta del enemigo. Así que es bueno que nos propongamos rechazar hacer lo que a Él le agrada con la ayuda de Cristo. Que con la ayuda de Jesús nos propongamos rechazar lo que le agrada a Satanás, porque al hacer eso nos convierte en sus hijos. Porque, hermanos y hermanas, si nosotros continuamos pecando, si nosotros continuamos en rebelión, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, qué lamentable será cuando dice la Escritura que se derrame fuego del cielo, o se va a derramar fuego del cielo, y no le quedará, dice, al mal ni raíz ni rama. Porque la raíz es una referencia a Satanás y la rama es una referencia a sus hijos. Así que propongámonos en el corazón rechazar el pecado. Propongámonos en el corazón no practicar el pecado. Propongámonos hacerlo con la ayuda de Jesús. ¿Por qué con la ayuda de Jesús? Porque acabamos de leer que Jesús vino para deshacer la obra del enemigo en nosotros. Es decir, hermanos,
Si estamos en Cristo, podemos dejar de pecar. ¿Cuántos lo creen? Podemos dejar de pecar. Y esto de que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, debía ser así, porque solo Él nos podía librar de la segunda muerte. Vea cómo lo dice el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14. Gracias, hermano. Libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14. Hebreos 2 versículo 14. Y la escritura dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Si ustedes se fijan, hermanos, este texto es una buena nueva, porque aunque todavía reina la muerte, finalmente dice, será aniquilado el autor de ella. Jesús lo ha hecho posible por medio de su muerte. Cuando Jesús murió en la cruz, pareció como si Satanás hubiera triunfado, porque hasta el Hijo de Dios parecía con su muerte reconocer el poder de Satanás para dar muerte y someterse a él. Pero Dios tenía otro propósito, y era quitarle su imperio, quitarle su reino de muerte por medio de la muerte de Jesús. El don de profecía lo dice así: Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión, y que los redimidos habrían de heredar juntamente con él para morar eternamente allí. El pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perturbar la paz del cielo y de la tierra. Pidió a la hueste angélica que concordase con el plan que su padre había aceptado y que se regocijaran, porque mediante su muerte el ser humano caído podría ser reconciliado con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo podríamos ser reconciliados con Dios solamente si Jesús moría. Ahora sabemos que Jesús murió, y aquel que lo ha aceptado como su Salvador y se ha entregado a Él, su vida está reconciliada con Dios. Dice, mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara también al universo que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Así que, hermanos y hermanas, el diablo es un enemigo vencido. Es un emperador, un rey que no tiene más imperio, que no tiene más reino, porque Jesús se lo ha derrotado. Pero para continuar con el acerto de que Él es el responsable de las enfermedades y desastres, un ejemplo de esta realidad es lo que hizo ni más ni menos que con el siervo Job. Leamos de ello en el libro de Job capítulo 1 versículo 6 en adelante. Job capítulo 1 versículo 6 en adelante. Job capítulo 1, versículo 6, vamos a leer hasta el 22. Job 1, versos 6 al 22. Dice así la escritura:
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día, vean ustedes, inmediatamente se puso a trabajar el diablo. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué les parece el papel de Satanás en contra de un hijo de Dios? Cómo inmediatamente empieza a hacer lo que él ha sabido hacer desde el principio. Es decir, asesinar. ¿Con cuánta razón se le atribuye a Satanás la muerte y la destrucción que ha habido a lo largo de la historia? Aquí lo miramos actuando inmediatamente que Dios se lo permitió. Pero vea el capítulo 2, versículo 1 al 10 ahora. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano
y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos y hermanas, interesante los métodos de aflicción que usó Satanás. Si ustedes se fijan, usó la delincuencia, usó el asesinato, usó los desastres naturales por medio del fuego y el viento, y también usó la enfermedad. Les pregunto, ¿ha cambiado Satanás sus métodos en este tiempo? No. Satanás es increíblemente malvado y sigue siendo el mismo hoy como en los días de Job. Solo que hoy ya no es sobre un individuo llamado Job, sino que es sobre todo el planeta. ¿Y con qué propósito lo hace? El don de profecía nos lo dice. Satanás, dice, se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. ¿Se da cuenta cuál es el plan del enemigo al tener a las naciones enfrascadas en guerra? Simplemente distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Interesante que lo que él busca, dice, es que las personas que se involucran en la guerra o que caen tristemente muertos en guerra, algunas de ellas, dice, son víctimas sumidas en el vicio y en la sangre, y él solamente allí las cosecha para la eternidad, para que mueran eternamente. Dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. El afán de él, hermanos, en los últimos años y en los últimos meses o en las últimas semanas, al hacer que haya tanta gente muriendo, es, voy para atrás, cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. ¿Cuánta gente está muriendo y muere sin preparación? ¿Cuánta gente está muriendo y muere sin ser sellada para la salvación? La obra del enemigo es que en esos terremotos, en estas pandemias, en estos ciclones, en estos huracanes, en estos incendios voraces, la obra del enemigo es que allí muera gente que no está lista para encontrarse con su Señor. Y ahí la importancia, hermanos, de que nosotros no nos vayamos en esa corriente, en el sentido de que lleguemos a morir sin estar preparados. He aquí la importancia de que de verdad hagamos una decisión de ponernos en armonía con la voluntad de Dios. Ha llegado el tiempo, hermanos, de que no juguemos más con nuestra salvación. Si usted es de las personas que mira las cosas de Dios así superficialmente, que no se compromete de corazón, que no hace de la relación con el Señor su prioridad, y es de las personas que, cuando tiene tiempo, es que busca de Dios, tenga cuidado, porque en una de estas, en el plan del enemigo, lo puede sorprender con la muerte y usted moriría sin esperanza. Este mensaje tiene el propósito de entender cuál es el plan del enemigo con nuestras vidas
para que nosotros contrarrestemos dicho plan, entregándonos completamente a Jesucristo. Dice lo que hace el enemigo. Tiene estudiado, dice, los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios, dice, quien protege a sus criaturas y la guarda del poder destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Hermanos y hermanas, por años el Señor ha tenido protección para este mundo. Por años el Señor ha protegido a millones y millones de personas. Pero las personas lo que han hecho es rebelarse a esa protección. Las personas lo que han hecho es vivir en el pecado, violar la ley de Dios. Y entonces esa manera de vivir ha hecho que la protección de Dios se vaya retirando. Y por eso vemos en tan poquitos años y en los últimos días muertes y muertes por todas partes. Oh, hermanos y hermanas, cuán importante, vuelvo a recalcar, es que nosotros apreciemos la protección del Señor y vivamos de tal manera que le honremos, que podamos glorificarle en todas las áreas de nuestra vida. Dice, Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. No permitamos, hermanos, cuando el sufrimiento llega a nosotros, ese pensamiento de que Dios es el que me está afligiendo, que Dios es el que me está poniendo esto. No, hermanos, eso viene por obra del enemigo. Imagínate el cuadro, un hogar, un matrimonio que está por la gracia de Dios manteniéndose, luchando por estar juntos. Pero de repente, uno de los dos elige ser infiel. Uno de los dos elige vivir en el pecado, adulterando. La otra persona, que es inocente, cómo sufre esa afrenta y cómo le afecta en todas las áreas de su vida. Cómo ese estrés lo lleva al punto que se enferma e inmediatamente vienen los exámenes y dicen, tienes cáncer. ¿Cómo esta mujer o este hombre que inocente de aquello ahora puede tener el cáncer mientras que el otro anda disfrutando del pecado? Pero eso lo hace el enemigo. Él siempre busca que las personas inocentes sufran. Él es el que pone las enfermedades. Y no atribuyamos a Dios lo que sola es obra de Satanás. Miren ustedes, al par dice que hace pasar, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Y ahora mismo, ¿qué dice? Está obrando. Oh, hermanos, la enfermedad llamada COVID y ahora la que dicen que viene, COVID 2.0, esa enfermedad, hermanos, es obra de Satanás. Esa enfermedad es obra del enemigo. Es una enfermedad puesta por el enemigo. Pero no la pone él con cachos y con cola. La pone usando hombres de saco y corbata. La pone usando hombres que manipulan las cosas. ¿Cómo puede decir alguien
que eso viene de Dios. Que Dios lo permite, que Dios no lo impida, eso es otra cosa. Pero en sí, esa maldad de poner las enfermedades es obra de Satanás. Usted puede ver aquí, dice, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Pero antes dice que se hace pasar como un gran médico que puede curar las enfermedades, y ahora mismo dice está obrando esta forma de accionar. Ahora dice, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones y en los ciclones, como el que acaba de ocurrir en Libia, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Allí dice, está la mano de Satanás. Destruye, dice, las mieses casi maduras, y a ello le siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más, y se harán más y más desastrosas. Así, hermanos y hermanas, creo que el don de profecía nos dice, nos amplía cómo entender la maldad que está ocurriendo. ¿Quién es el autor? Sigue diciendo, la destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Así lo dice el profeta Isaías. No lo vamos a leer porque lo he leído allí, Isaías 24, 4 y 5. Pero miren ustedes, cómo el mundo, cómo las naciones, cómo la tierra ha traspasado la ley de Dios, ha cambiado el estatuto y ha quebrantado el pacto eterno. Y esto trae como resultado, hermanos y hermanas, las desgracias y sufrimientos que ahora vemos. Y luego dice el gran engañador, persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, y que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. ¿De cuál siervo de Dios estamos hablando? Del profeta Elías. Pues dice que vino Acab, el rey de Israel de aquel tiempo, y cuando vio a Elías, ¿qué le dijo a Acab? ¿Estás tú aquí?, le dijo, perturbador de Israel. A lo que respondió Elías, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Paremos aquí, porque hermanos y hermanas, lo que estamos viendo según el don de profecía es que toda la desgracia y sufrimiento que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo es un plan del enemigo para que eventualmente se le eche la culpa a los guardadores del verdadero día de reposo, a los que respetan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes le echarán la culpa a ellos? Los que guardan el domingo, porque cuando se imponga la ley dominical, la gran mayoría irá tras esa ley y van a aceptar esa marca de la bestia y pensarán
que los males que están cayendo en la tierra, los juicios que están cayendo, es por culpa de aquellos que no se dejan poner la marca de la bestia. En este caso, los que guardan el sábado. Y se va a volver a repetir, dice, lo que ocurrió en los días de Elías, cuando el rey Acab le echó la culpa a él de la sequía que había en la nación, de la desgracia que estaban pasando, del hambre que había, del sufrimiento que tenían. Y le dijo, tú estás perturbando a la nación. Y Elías le dijo, no, son ustedes los que han dejado los mandamientos de Dios. Son ustedes los que han dejado al Señor por ir detrás de los ídolos, los baales. No soy yo. Pero interesante, dice el don profético, que eso se repetirá nuevamente cuando estas calamidades vayan abundando más y más. Será obra del enemigo que inducirá a los que tengan la marca de la bestia a culpar a los que tengan el sello de Dios el santo sábado. Sigue diciendo, cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. La política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que la seguida por él al principio de la gran controversia en el cielo. Es decir, hacía como si procurase la estabilidad del gobierno divino, mientras que por lo bajo hacía cuanto podía por derribarlo y acusaba a los ángeles fieles de esa misma obra que estaba así tratando de realizar. La misma política de engaño caracteriza la historia de la iglesia romana. Ha profesado actuar como representante del cielo mientras trataba de elevarse por encima de Dios y de mudar su ley. Bajo el reinado de Roma, los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad al evangelio fueron denunciados como malhechores. Se los dejó en liga con Satanás y se emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales. Otro tanto, dice, sucederá ahora. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Así que, hermanos y hermanas, en el conflicto de los siglos, de las páginas 575 a la 577, nosotros hemos mirado que Satanás es el autor, es el artífice, es el archienemigo de Dios y del hombre, y es el que está planificando todo este sufrimiento con el fin de que se llegue a acusar a los fieles del pueblo remanente. Tal vez usted ahora solo mira las noticias o escucha del dolor y sufrimiento que hay en tal o cual lugar. Tal vez ahora usted hasta le duela en su corazón, siente tristeza de ver cómo está muriendo tanta gente. Pero usted está escuchando hoy que detrás de todo eso hay un plan de Satanás. Y es que eventualmente le echen la culpa a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, a los de la iglesia remanente que guardan el verdadero día de reposo. Y no solamente porque guarden el verdadero día de reposo, sino porque estén en armonía con todo lo demás que demanda la ley. Oh, mis hermanos, deberíamos nosotros mirar en todo lo que está ocurriendo, lo que más adelante viene sobre nosotros como pueblo de Dios. Pero hermanos y hermanas, si siendo inocentes somos víctimas de los ataques de Satanás, ¿qué es lo que él va a buscar con esos ataques? Él va a buscar, hermanos, cuestionar nuestro carácter. Él va a buscar poner a prueba nuestro carácter, como lo hizo el instrumento que Satanás usó en el caso de Job, es decir, a su misma esposa. Vamos a leerlo nuevamente. Job 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad?
maldice a Dios y ¿qué cosa? Y muérete. Hermanos y hermanas, la esposa de Job trató de persuadirlo para que hiciera lo que Satanás quería. ¿Qué es lo que Satanás quería con todo lo que le vino a Job? Era que renunciara a su integridad. ¿Sabe qué es lo que realmente le está diciendo la esposa? Lo que le está diciendo es: ¿qué beneficio te trae ser piadoso? ¿Qué beneficio te trae ser consagrado? Bien podrías maldecir a Dios y esperar las consecuencias. Eres tan manso, tan cobarde y tan necio como para someterte a un Dios que en lugar de premiar tus servicios con señales de su favor, te azota sin compasión, no habiéndole tú provocado con ningún pecado. Eso es, hermanos, lo que realmente le está diciendo la esposa a Job. Le está diciendo: es todavía un Dios digno de que se le sirva, se le bendiga y se le ame. Ah, mis hermanos, las palabras de Satanás en los labios de esta mujer estaban enfocadas en denigrar el carácter de Job. Una vez más, el diablo utilizando a una mujer para hacer caer a un esposo. Lo hizo en el Edén y ahora lo está haciendo en el caso de Job. La acusación de Satanás, hermanos y hermanas, en los labios de esta mujer es la misma que él había dicho cuando se apareció en aquella reunión, donde dice que estaba Dios reunido con sus hijos, son los ángeles, y se apareció él. No llegó él como un hijo de Dios allí, llegó como un adversario de Dios, pues lo llama Satanás. Y le preguntó: ¿qué andas haciendo? Porque te tengo controlado. No creas que no sé dónde andas, pero ¿qué andas haciendo? Oh, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Yo me ando paseando por todo lo que Adán me entregó, por los dominios que él me dio. Ah, le dice Dios: ¿y no te has fijado allí en ese planeta Tierra que hay un hombre que tiene un carácter semejante al mío? Recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre justo, correcto. Es decir, tengo uno ahí que me representa. Tengo uno que en medio de la maldad, que en medio de todo el caos y del pecado que tú mismo has sembrado, tengo uno que realmente muestra que se puede ser obediente a mí. ¿Y qué dice Satanás? Ah, dice, es que él es egoísta. Él todo lo que hace y es porque tú le pagas bien para eso. En otras palabras, le dice: tú lo tienes sobornado, lo tienes bien bendecido, lo tienes bien cercado. ¿Y quién así no va a ser fiel? ¿Quién así no te va a adorar? ¿Quién así no va a estar siempre en la iglesia? ¿Quién así no va a estar diciendo que es cristiano? Si mira, nada le hace falta. Ese hombre es un egoísta. Ese hombre te adora por intereses egoístas. Él es todo lo que es porque tú lo tienes bien. Quítale las cosas y ya vas a ver. Quítale las cosas y ya vas a ver si sigue guardando el sábado. Quítale las cosas y ya vas a ver si sigue yendo al templo. Quítale todas las cosas materiales y ya vas a ver si de verdad es un buen cristiano. Quítaselas. ¿Y qué dice Dios? Adelante. Te doy permiso, quítale todo. Quítale todo y ya vas a ver. Y hermanos, ya nosotros vimos cómo le quitó todo. Lo único que no le quitó fue ¿qué cosa? No, su mujer. ¿Por qué no se la quitó? Porque la tenía reservada para usarla como usó a Eva en el Edén, para denigrar su carácter y todavía hundirlo más en el momento más duro. Hermanos, en los primeros actos de Satanás sobre Job, le quitó todo menos su mujer.
Mis hermanos, pero así como ahora la esposa le cuestiona el carácter y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Así Satanás había estado cuestionando su integridad en esa reunión al decir, es un egoísta y te adora por intereses. Pero qué impresionante, hermano, fue la respuesta de Job. Versículo 10. ¿Qué le dijo Job? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Saben, hermanos? Si parafraseamos la respuesta de Job, lo que realmente él está diciendo es lo siguiente. Habríamos de recibir los beneficios que Dios nos da como algo natural y luego quejarnos cuando nos manda aflicciones. Hermanos y hermanas, esto lo que nos dice es que Job se mantuvo en su integridad. Es que Job se mantuvo en su fe. Las aflicciones y el dolor no corrompieron su fe y confianza en Dios. Él seguía aferrado a la promesa de Dios. Y aunque su misma esposa le cuestionara, él de todas formas se mantuvo fiel al Señor. Por eso, hermano, hermana, Dios no lo permita. Pero si tu esposa o tu esposo es usado por el enemigo para cuestionar tu carácter, para poner en duda tu fe y hasta para hacer cosas que te hagan sentir mal y mejor dejar de seguir a Dios, cuando tú veas eso, tú mantente fiel al Señor y tú métete más con Dios, tú aférrate más del Señor y no dejes ni que ese hombre ni esa mujer en ese momento usado por el enemigo te debiliten tu fe. Oh, mis hermanos, ¿cómo Job respondió? Con una firmeza. Y nosotros, pregunto, ¿revelamos la misma actitud cuando somos probados? Es decir, ¿nuestro carácter brilla como el de Job? ¿Cómo se sintieron Dios y los ángeles cuando oyeron la respuesta de Job a su esposa? Sin duda se sintieron contentos. Sin duda Dios se sintió agradado de ver el hijo que tenía, que ni las tempestades, que ni la muerte, que ni el crimen, que ni la pérdida de bienes materiales lo hacían renunciar de su fe. Oh, mis hermanos, ¿cómo se siente Dios al ver su fe? ¿Cómo se siente Dios al ver nuestra fe? Es decir, ¿es tan firme como la de Job? Es una que se mantiene siempre mirando al invisible. Es una que dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Es decir, es una fe determinante, una fe que dice, yo seguiré adelante. Me quitaron el trabajo por guardar el sábado. No tengo trabajo ahora. Es más, no tengo quien me lleve al templo. Pero de todas maneras, yo voy a ver cómo hago para que alguien me lleve, pero no me voy a perder la reunión donde se adora el nombre de Dios. ¿Es así tu fe? Sería bueno, hermanos, reflexionar ahora cómo está nuestra fe para ver si está como la fe de Job. Miren, Dios y los ángeles esperan que nosotros podamos mostrar nuestra fe en este tiempo final. Dice el don de profecía: los habitantes del universo celestial esperan que los discípulos de Cristo brillen como luces en el mundo. Debe demostrarse en ellos el poder de la gracia que Cristo quiso impartirnos por su muerte. Dios quiere que los que profesan ser cristianos revelen en su vida el cristianismo en su forma más elevada. Son los representantes reconocidos de Cristo. Por su medio debe ser representada la realidad del cristianismo. Deben ser hombres de fe, llenos de valor, íntegros, que pongan toda su confianza en Dios y en sus promesas. Joya los testimonios, tomo 3, página 291. En otras palabras, hermanos y hermanas, Dios espera de nosotros la misma fe de Job. Ante las pruebas, ante las luchas, ante los problemas, ante el dolor, ante el sufrimiento, Dios espera que nosotros mantengamos nuestra integridad. De manera que aunque Satanás está haciendo de las suyas y ha acelerado su muerte y destrucción porque sabe que le queda poco tiempo
Y aunque en sus planes está inclusive arrebatarle la vida a hombres y mujeres consagrados a Dios, hermanos, aunque sea así, si nosotros llegáramos a faltar, si nosotros llegáramos a fallecer, ojalá que fallezcamos íntegros como Job. Yo estuve visitando al hermano Millán, que por cierto le mando saludos, dijo que iba a estar pendiente mirando la programación. Lo estuve visitando el sábado pasado y mientras hablaba con él y le hablaba de la palabra de Dios, antes de orar, le dije que él no le tuviera temor a lo que pudiera venirle, que él solo supiera que para un hijo de Dios el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y me gustó la respuesta que me dio. Y la dijo para todos los que estábamos allá. Había muchas personas reunidas. Y dijo él, pastor, no le tengo ningún temor a lo que pueda venir. Estoy tan confiado en mi Dios y estoy tan aferrado de su mano que no tengo ningún temor. Tengo, dijo, paz con Dios. Y eso, hermanos, eso es lo que un cristiano debe tener cuando la prueba le llega. Yo sé, hermano Millán, que esa enfermedad se la puso el enemigo. Y si Dios lo ha permitido que usted vaya llevando con esa carga, Dios lo va a sostener. Oh, mis hermanos, asegurémonos nosotros en la fe en nuestro Dios. Los hombres y mujeres piadosos ya murieron en esta pandemia que pasó. Otros posiblemente podamos morir, pero lo importante es que muramos con el Señor. Pues dice la palabra que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Así que, hermanos, es preferible morir antes que maldecir el nombre de Dios. Es preferible morir antes que traicionar los sagrados cometidos. Job no hizo caso a las sugerencias del enemigo en los labios de su mujer y prefirió mantenerse firme. Por eso dice el apóstol Pedro en relación a la fe que va a ser probada lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5 al 7. Primera de Pedro 1, versículos 5 al 7. Primera de Pedro 1, versículos 5 al 7. Dice, yo creo que vale la pena leerlo desde el 3 porque está bonito toda la lectura. Bendito, dice Pedro, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza